Bendiciones a todos ustedes, saludos de parte de mi esposa y de su servidor. Queremos pedirles que abramos la escritura en esta ocasión, continuemos en oración, sobre todo que este tiempo de estas semanas futuras de tiempo de Navidad sea un tiempo de paz y tranquilidad para todos, tiempo de celebración con la familia, en fin, que sea un tiempo tranquilo, un tiempo de salud física, mental, emocional, espiritual. Yo les pido a ustedes que con su Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15 y 18. Leámoslo juntos, porque está siendo la oración de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, en el contexto de la última cena. Nos indica prácticamente dónde estaba el corazón de Jesús en alineamiento, en completa armonía, absoluta unidad con la voluntad de Dios. Leamos esto. Y naturalmente esto se va a conectar directamente al trasfondo histórico judío en el primer siglo, ante la realidad del Evangelio de la Cruz. Nosotros estamos por celebrar el nacimiento del Mesías en este mes de diciembre. Y una de las cosas que viene a nuestra mente, lo primero, uno de los cuadros que viene a nuestra mente, a nuestra imaginación es los pastorcitos, la hueste de ángeles cantando en los cielos, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todo ser humano de buena voluntad. Entonces, leamos esto en este contexto y empecemos nuestro mensaje, nuestra reflexión. Versículo 15 del capítulo 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Recordemos esto en todo segundo, en cada momento de nuestra vida, en cada respiro que tomamos, como hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora, en la narración de las Escrituras hebreas, Dios tiene una primera aparición en el Génesis como creador. Y vemos a Dios como fuera naturalmente de la historia. La historia no ha empezado a tomar lugar porque la creación no estaba en su lugar, no se había dado en ese momento. Dios viene en como dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en una condición caótica a traer orden. Es siempre la historia de la narración bíblica. Dios interviene en la historia del ser humano, en los acontecimientos históricos de la raza humana, de toda la creación, para traernos, para revelar, para traernos orden. Ustedes acordarán que nuestra vida está dentro de los límites del tiempo cronos. Cronos, como cronómetro, mide el tiempo y el espacio, y así es como vivimos. Hoy, domingo 5 de diciembre, estamos nosotros celebrando el día del descanso, el día de la adoración. Y de esta manera reflexionamos en la bendición, la bondad, la fidelidad de Dios a través de todo el tiempo que hemos vivido. Nuestra jornada en comunión con el Espíritu de Dios en Cristo. Ahora, en Génesis, pues, Dios como creador, fuera de la historia, empieza a poner el orden. Dios es anterior a la misma historia, porque Dios no tiene principio. De modo que vemos a Dios poniendo en movimiento magistralmente los cuerpos celestes con los que se medirá el tiempo histórico.
el tiempo histórico. Y así continúa la narración de Génesis. Ustedes recordarán, a través de las páginas de las narraciones de la Escritura, si ustedes se dan cuenta al haber leído todas estas porciones del Antiguo Testamento, mientras más se avanzan las narraciones hacia, primero la vida de Adán y Eva, la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida del pueblo judío, y luego pasa al Éxodo, y luego pasa a Levíticos, donde Dios da instrucción, Números, después viene Deuteronomio. Todo eso es el Pentateuco, y luego después vienen los profetas. Pero a través del tiempo, cuando el tiempo se empieza a desarrollar históricamente, empiezan a tomar evento todas las experiencias del ser humano. Y después más específicamente dirigidas hacia ese pueblo, el pueblo de la descendencia de Abraham judío. Pueblo judío. Entonces nosotros vemos que la distancia entre el ser humano y Dios se va haciendo mayor, se va apartando hasta que allá en el final del Pentateuco, al final del Torá, al final del quinto libro, Deuteronomio, Dios da instrucción antes de que ellos van a entrar a la tierra de Canaán. Y luego toman eventos, los eventos históricos toman lugar que en cierta manera en Deuteronomio han sido ya profetizados de lo que podría acontecer cuando ellos van a la tierra prometida. La realidad de todo esto es que Dios siempre obra con propósitos redentivos en cualquier experiencia en la vida del ser humano. No sé dónde nos encontramos todos nosotros, solamente Dios lo sabe perfectamente, pero ahí donde estamos, Dios tiene propósitos, porque Dios siempre actúa con esa razón. Y como Dios es eterno, sus propósitos son eternos. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, vemos nosotros cómo Dios aparece en la escena, pero lo vemos como el anciano de días, de pelo blanco y silencioso, no habla una sola palabra, esperando el final de la historia desde su lugar remoto prácticamente. Parece que hay una gran distancia, un gran trecho, un abismo casi, entre Dios y el ser humano, acá en sus luchas y estragos en la tierra. Y parece en el versículo 13, como ustedes lo ven en la pantalla, que Dios ha hecho lo que tenía que hacer en la historia del ser humano, cumpliendo sus propósitos para llevarlos adelante. Nunca dejará de revelarse y hacerlo continuamente para redimir a la creación de la vereda que ha tomado desde el huerto. Y al parecer, Dios ha hecho lo que tenía que hacer y alguien más llevará su obra adelante. Alguien más continuará siendo el medio por el cual Dios va a hablar al pueblo. Aun cuando ya habían tomado lugar, estamos en Daniel, el último de los profetas mayores. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los cuatro. De modo que hemos cubierto ya al momento de Daniel la gran mayoría de la historia del pueblo judío en la narración bíblica de la Biblia hebrea. Ahora nosotros sabemos que la Biblia, como cristianos, se reconoce por dos principales testamentos. La palabra testamento quiere decir pacto, berit del hebreo, y esto implica compromiso y responsabilidad. Por ejemplo, en lo natural, con nuestros padres y los hijos, los padres y los hijos,
aun cuando haya una acta de nacimiento en el evento de que el hijo nace. Las criaturas nacen de estos padres. El acta de nacimiento no hace efectivo la relación natural entre los padres y los hijos. En la misma razón, cuando una pareja adopta a una criatura desde su principio, en la cuna, digamos, o en cualquier momento, hacen un compromiso de cumplir ciertas obligaciones. Esto quiere decir que un pacto envuelve un compromiso, condiciones. Y nosotros ya estamos conscientes de eso. En la Biblia, Dios hace varios pactos con seres humanos. Por ejemplo, Dios hace el pacto con Adán en Génesis capítulo 2. Y en esa narración de este libro de Génesis, Dios explica claramente que este pacto envuelve compromisos, condiciones. Pero una vez quebrantado el pacto, como nosotros conocemos la narración, lo saca de este orden que Dios ha creado, que se conoce como el huerto. Lo saca fuera. En el capítulo 3 de este mismo libro, los expulsó. No podía haber una unidad y armonía de pacto a menos que no haya una completa unidad en todo. No solamente moral, emocional, mental, en todo, sino que también espiritual, que es lo más importante para Dios, porque Dios es espíritu, nosotros somos criaturas espirituales. Y por lo tanto, así se cierra, en cierta manera, ese pacto que Dios hace con Adán y Eva, hasta cierto punto. Porque Dios en el capítulo 3, al hablarle a Adán y Eva y a la serpiente, les habla no solamente para este momento de su experiencia, sino para los tiempos que vendrán aún. Dios siempre habla hacia adelante. De modo que Dios de nuevo hace otro pacto en el libro de Génesis, la narración de Génesis, con Noé y con su familia. Nosotros tenemos Génesis capítulo 9. Después de esto, más adelante, en el capítulo 11, 12, específicamente 12, cuando Dios le indica a Abraham que salga de la tierra de su parentela, o sea, de su familiaridad, de sus costumbres, que quiere decir, sal de tus costumbres, de tus hábitos, de tu contexto, para que él pueda ver más allá de ese mundo en el que se ha formado. Y Dios lo saca. En el capítulo 17 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Por lo tanto, en esta ocasión, Dios hace un pacto que va a repercutir por todas las generaciones que han de venir. Y cuando dice, yo estableceré mi pacto entre tú y yo, está hablando de todas las generaciones que vienen detrás de Abraham. Y de esta manera, nosotros nos damos cuenta que todo pacto envuelve instrucción, que lo continúa diciendo y replicando, lo continúa declarando la escritura a través de los salmos, de los proverbios, inclusive a través de los profetas. Implica guía constructiva de parte de Dios, provechosa, saludable, de lo absolutamente más sublime y más completo, saludable de parte de Dios hacia el ser humano, porque este es el propósito por el cual Dios inicia la realidad de la creación en la que vivimos. De modo que
Eso es lo que Dios hace. Esta porción del capítulo 6 de Deuteronomio es el Shema, que quiere decir escuchar atentamente, inteligentemente, con el propósito de recibir, abrazar la guía del Creador, que es el que inicia todo en la realidad creacional en la que vivimos, pero que continúa trabajando de esta manera. Todos los pactos de Dios envuelven propósito, entonces ya lo dijimos, y envuelven un compromiso de parte nuestra. Y esto lo sigue declarando naturalmente el Torá, el último libro de la ley que nosotros conocemos como la escritura hebrea, o el Antiguo Testamento para nosotros como cristianos. De modo que es un compromiso de nuestra parte. Dios nos llama a un pacto para que nosotros respondamos en una manera absolutamente completa, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 5, versículo 23, con todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, que es lo que el ser humano es. Cuerpo, los 5 sentidos; alma, del hebreo nefesh, del griego psique, donde viene psicología, psiquiatría, en fin, que trata con nuestros pensamientos, emociones y voluntad. De modo que todo esto, Dios llama al ser humano a que participe activa y absolutamente, completamente, en una consagración total, porque de esta manera Dios se ha dado a estos pactos. De modo que en esta ocasión, entonces, Deuteronomio nos indica, todos los pactos de Dios entonces devuelven propósito, provecho, bendición. Esto lo vuelve a repetir el Salmo 25. ¿Para qué? Para que sea provechoso. Dios es lo más sublime, lo más absoluto, lo más perfecto, lo más completo, lo más absolutamente realizante. Y eso es lo que le quiere dar al ser humano. Y tan eterno como es Dios, así son sus pactos. Y esto lo vuelve a repetir Moisés en el último libro de Deuteronomio. Que no solamente con el pueblo hacía este pacto, si tan solo pudiera el pueblo haberse recordado de esto, sino que también con todos los que no estaban ahí presentes, o sea, con todo el ser humano que estás en esta tierra que Dios ha creado. En ese momento y los que vendrán, todo. Esa es la misma oración que Jesús en el capítulo 17 de Juan. Ora con mucho fervor antes de ir a entregarlo todo. Como nuevamente hemos dicho, Dios espera que el ser humano lo entregue todo. El ejemplo entonces es que Jesús lo vino y lo entregó todo. Y hay mucho que decir de esto, pero en esto está el fundamento, que es fidelidad, fe. Esto es fidelidad, que quiere decir ser fiel a Dios absolutamente, totalmente en todo, para realizarse, porque es de la manera en la que Dios trata con uno, con integridad de corazón, en una absoluta entrega. Y esto es lo que Jesús ora. Es la oración que sale de el carácter de Jesús, de Nazaret, del Cristo. Ahora, regresando a las páginas de todas las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento, de acuerdo a estas narraciones bíblicas, en 1 Samuel capítulo 8, si ustedes quieren ir para allá, la historia de Israel en aquel entonces, siglos antes de que viniera Jesús de Nazaret, la historia de Israel dio un cambio radical de una comunidad social teocrática, que quiere decir teos, Dios, que es regida por Dios, por las
y por las revelaciones de Dios habladas a través de los profetas ya en ese tiempo. Dios no estaba presente ahí ante el pueblo para que el pueblo le escuchara. La última vez que Dios estuvo presente fue en el monte Sinaí, donde se reveló la gloria de Dios en ese monte. Y ahora estaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba a traer la ofrenda una vez al año. Pero en este capítulo 8, la historia de Israel hace un cambio radical, de una comunidad social teocrática a una comunidad monárquica, o sea, regida por un rey. Y aquí es donde viene un cambio, aparte de toda la distancia que se viene, esa brecha de distancia entre el ser humano y Dios, a través de las narraciones bíblicas. En este momento toma un súbito torno que hace aún mayor la distancia entre Dios y el pueblo. Porque en este capítulo, la solicitud hecha por los ancianos de Israel a Samuel, que es el libro de Samuel, primero Samuel es uno de los jueces, el último de los jueces, da un giro rotundo en la historia de este pueblo, judaísmo, del pueblo judío, ya que ellos pidieron un rey que los juzgara, y así está en el texto, en el libro de primero de Samuel. Un rey que los juzgara a ellos es una estructura completamente diferente a la que Dios había establecido entre el pueblo y Dios como su creador. Y esto quiere decir, en otras palabras, que ellos se imaginaban a un rey como sucesor de Samuel, como que el ellos pedir esto, porque esto es una petición que nace de la visión y la imaginación de los líderes del pueblo. Ellos piden un rey. Y para ellos en su mente, como sucesor de Samuel, como que el rey iba a tomar el lugar de Samuel. Pero no se dieron cuenta que Samuel, como juez, siempre les hablaba después de consultar con Dios en oración. Buscar un rey terrenal en esta ocasión era un rechazo del gobierno de Dios como gobierno divino. Fue un desafío a la soberanía divina y en el fondo, como lo explica el texto y en las palabras que Dios le da a Samuel, fue una orientación idólatra. Dios comparó el deseo de tener un rey con el hecho de que Israel renunciara al Señor a favor de servir a otros dioses. El discurso de Samuel en los versículos del capítulo 8, del 10 al 18, pronuncia un catálogo de abusos descriptivo de la conducta de un rey. Samuel recibe instrucción de Dios de exponer ante el pueblo con las debidas advertencias sobre lo que esto significaba, los términos de un irónico tratado de un rey. Y el discurso de Samuel entonces refleja eso. De hecho, Dios es como si Dios le dice a Samuel que les haga saber a lo que les espera a este pueblo al haber pedido esto. ¿Querían justicia? ¿Querían que se les tratara a todo el pueblo justamente o a los líderes en su imaginación? Diles, por decir así, Dios le diría a Samuel, el tipo de justicia que pueden esperar de un rey. Si ustedes leen los versículos del 10 al 18 de esta porción, ¿verdad? Entonces, el patrón de clamor y respuesta divina que trajeron la liberación bajo Samuel, bajo el liderismo de Samuel como juez,
Esta era la estructura que Dios había establecido. En cierta manera, Dios ahora habla a través de un juez, como antes les había mencionado. Hay una continua brecha que se está abriendo en la que ahora Dios no habla directamente con el pueblo como lo hacía en tiempos de Adán y Eva, Caín, Noé, Abraham. Ahora Dios habla a través de un juez. Pero el pedirle esto altera totalmente esta escritura. El clamor y la respuesta que trajeron la liberación bajo Samuel. Si ustedes ven el capítulo 7, estén abierta la escritura, en los versículos 8 y 9 de esta porción, esta estructura que Dios establece se invierte, es totalmente cambiada por la petición de este pueblo. Vean ustedes en el versículo 8, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ellos sabían que la instrucción que vendría de Samuel a ellos serían exactamente lo que habían ellos deseado siempre. Vean ustedes entonces aquí la porción en la que muestra esa petición, en 1 Samuel capítulo 8. Y vean ustedes la reacción que Dios da en el versículo 7, la segunda parte, porque no te han rechazado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. Esta es la respuesta de Dios. Y esto lo que refleja es que el patrón de clamor y respuesta divina, que había sido la esperanza y seguridad de Israel desde el Éxodo en adelante hasta este momento, ahora está roto. Esta secuela había marcado particularmente el período de los jueces, concluyendo en Samuel. Pero bajo un rey, el tiempo de la respuesta divina ha terminado prácticamente. Ellos lo han terminado. La petición del pueblo en el versículo 18 del capítulo 8 de 1 Samuel, clamaréis aquel día, le dice Samuel al pueblo, aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. O sea, ellos habían totalmente deconstruido lo que Dios les había establecido para que siguieran bajo la dirección y la misericordia y la guía de Dios. Sin embargo, en su carácter, Dios, que ha sido continuamente consagrado a la redención de no solamente este pueblo, de toda la creación, continúa tratando con este pueblo. Si ustedes recuerdan, una de las expresiones del Antiguo Testamento es: este es un pueblo de dura cerviz. Y dura cerviz en el hebreo significa de un cuello torcido. Ustedes se dan cuenta cuando uno duerme de una manera incorrecta y se levanta, y cuando quiere voltear hacia un lado le duele mucho, está tieso el cuello, y eso es lo que significa cuello de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz, de un cuello torcido, un cuello que no puede ver en la dirección en la que Dios ve, por decir así. Entonces el patrón de clamor y respuesta divina, que ha sido la esperanza y seguridad de Israel sobre el Éxodo hasta este momento, ahora está roto. Y esta secuencia había marcado particularmente el periodo de los jueces, terminando con Samuel. Y el tiempo de la respuesta divina ha terminado. La petición del pueblo en el versículo 18 nuevamente describe esta elección como, por decir así, el rey que habéis elegido en cuanto a las consecuencias de su decisión. Nosotros siempre hemos dicho, la calidad de decisiones que tomamos en nuestra vida, ustedes sabrán, o el tipo de decisiones, por decir así, que tomemos en nuestra vida, va a reflejar en la calidad de vida que vivamos. En efecto, la gente le dijo a Samuel de esta casi
parafraseando, la gente le dice a Samuel, ya no queremos ser diferentes, queremos ser como todos los demás pueblos que tienen reyes. Las presiones de la vida alternativa siempre han sido demasiado intensas. El descenso del pueblo a lugares de distanciamiento entre ellos y Dios los lleva a una condición tal donde se pierde la sabiduría por completo, inspiración de parte del Espíritu de Dios y, en fin, la presencia del Espíritu de Dios en los líderes del pueblo. Y nosotros vemos en las páginas del Antiguo Testamento que a través de una serie de reyes dice, y no hizo de acuerdo a los estatutos de Jehová, y anduvo en caminos completamente opuestos. Y por lo tanto el pueblo, como decimos nosotros comúnmente, pagó los platos rotos, obviamente. Pero en este caso, un poco antes, después de al pasar el tiempo, un poco antes de ser llevados al exilio, en el libro de Isaías, el primer de los profetas mayores, Dios sigue llamando al pueblo y sigue hablando a través de estos profetas. Y se acuerdan las palabras de Jesús ante Jerusalén cuando lloró ante Jerusalén, mientras los discípulos le decían, mira el templo, qué hermoso. Y Jesús voltea y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces envié mensajeros? ¿Cuántas veces te quise reunir bajo mis alas como la ilustración de una gallina que abre sus alas y trae a sus polluelos debajo de esa protección? ¿Cuántas veces digo? De modo que en Isaías sigue hablando al pueblo. Pero esta es una advertencia muy difícil, muy dura, porque ahora la misma palabra, que esa es en esta ocasión, 1 Samuel 8:18, de lo que ellos dirán y la manera en la que ahora la relación ha cambiado. Ahora en Isaías 28 dice el profeta al pueblo que la misma palabra que había sido dada al pueblo vendrá a ser tropiezo. Vendrán a caer en sus espaldas y serán quebrantados y atrapados y apresados. O sea, por la misma palabra en su ilusión, en sus ideas y pensamientos y visiones, vendrá a atraparlos. Sin embargo, al haberles dado este anuncio en el versículo 16 del capítulo 28 de Isaías, esta parece ser la intervención prometida por Dios debido a el comportamiento indicado que el versículo 3 indica. El pueblo estaba prácticamente, absolutamente desviado en esta ocasión, bajo las experiencias que han venido ocurriendo a través del tiempo. Pero en el versículo 16 está una realidad que Dios promete hacer cosas asombrosas. Y esto nos indica un sentido de que el Espíritu de Dios aún está buscando y aún está tratando de atraer al ser humano a una armonía completa y realización en los planes y los propósitos de Dios. Y el hecho de que Dios prometa hacer cosas asombrosas apoya un sentido del Espíritu de Dios, fíjense bien, de espontaneidad, o sea, de lo inesperado. Ahora Dios le indica al pueblo que la manera en la que Dios se va a revelar a este pueblo va a ser totalmente inesperado por este mismo pueblo y por sus líderes.
Y aquí es donde cambia todo absolutamente en la historia de Israel en cierta manera, en una manera muy grande. Y uno de los problemas que plantea este episodio en 1 Samuel, capítulo 8, para la comunidad, y aún inclusive no solamente de aquel tiempo, sino a través de los siglos, hasta nuestros días, la comunidad de fe de cada generación, es el atractivo y el peligro de la adaptación cultural. Nuestra cultura, nosotros sabemos, tiene cosas buenas, tiene tradiciones buenas, tiene festividades buenas, pero también tiene cosas que nos atrapan, nos hacen tropezar cuando tratamos de identificarnos con el Creador. Por ejemplo, como Israel, la iglesia está llamada a ser y a estar en el mundo, pero no a identificar quién es en base a la ideología del mundo. Vean ustedes la oración de Jesús. Entonces, nuevamente, de regreso al capítulo 17. En los versículos, esta es la porción del versículo 16. Cuando Dios, después de haberle indicado a Israel la dificultad en la que se encontraba, Dios todavía les da una oportunidad, una promesa. Y habla de la promesa del Mesías. En este momento es cuando por primera vez se revela. Ahora en capítulo Juan 17, Jesús ora y dice, yo no estoy en el mundo, pero a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Fíjese bien específicamente lo que Jesús está orando. Guárdalos en tu nombre. Nombre lo significa todo, porque identifica a la persona. ¿Quién es esa persona? ¿Se acuerdan ustedes del mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. En otras palabras, yo no puedo identificarme como un hijo de Dios y vivir a mi propia manera, porque lo que estoy haciendo es lo contrario a lo que prácticamente va a ser lo contrario a lo que Dios me indica que vaya a hacer, porque es mi plan, no el plan de Dios. Guárdalos en tu nombre. En otras palabras, guárdalos en lo que tú eres. Dios es paz. Dios es gozo. Dios es amor. Dios es justicia. En todas esas cosas maravillosas que describen la persona de Dios, el carácter de Dios. Guárdalos en tu nombre, que tú me has dado. Que Dios ha dado a Cristo el Mesías para vivir en la tierra y mostrarlo al ser humano. Lo que Dios tenía que hacer y decir al ser humano se lo dijo en la vida de Jesús de Nazaret. Para que sean uno, o sea que haya armonía, no haya nada de tropiezo o obstáculo como lo ha descrito en Isaías, capítulo 28, sino que esto sea un fluir limpio, que no hay nada absolutamente que obstaculice esta armonía, esta unidad, porque luego lo describe para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. El mundo no entendería lo que dice el apóstol Pablo. El hombre natural, el ser humano natural, no entiende las cosas del Espíritu. Tiene que venir a recibirlas, a abrazar y entregarse a esa comunión, para que inmediatamente sea edificado sus ojos, su manera de ver, su pensamiento, su discernimiento. No ruego que los quites del mundo, esto es muy básico e importante, sino que los guardes del maligno, o sea, de todo lo que viene a lastimar al ser humano. Y nosotros sabemos que en el mundo hay muchas cosas que lastiman a los miembros de la sociedad en la que viven. Por lo tanto, el patrón de vida de la iglesia se define por la relación con Dios en continuidad con el modelo de pacto de Israel y en la comunidad del nuevo pacto en Jesucristo, o sea, la afirmación de todos los pactos que Dios ha hecho anteriormente y que lo afirma en Jesucristo, moldeada por la iglesia en su principio. La nueva comunidad
por decir así, un remanente, un lugar donde el huerto de Dios se empieza a establecer. El actual conjunto cultural de valores en el mundo en el que vivimos son intereses propios, sin pensar en los demás mucho, realización personal autónoma de la familia y de todos los que están conectados con uno, pensando que no va a haber ninguna consecuencias, aunque esto es una, una gran falsedad, porque no todo lo que uno hace impacta a los demás que le rodean. Poder político, poder militar, adquisición. Este es uno de los valores que consume a la gente en nuestros días. Adquisición y consumo. La sociedad es muy materialista en nuestros días. Es comprensible que sea uno atraído fuertemente, querer ser como todos los demás, imitar las modas y las maneras en las que se acostumbran las cosas en nuestra sociedad, tanto como personas como instituciones. Las advertencias especiales para nosotros en 1 Samuel, capítulo 8, es la forma en que auténtica crisis puede apoyar el deseo de ser como los demás cuando uno está en situaciones difíciles, como otras naciones, por ejemplo, como otras comunidades. Y uno se olvida de buscar el consejo de Dios. Muchas veces cuando uno se encuentra en lo personal en crisis, uno va y realmente corre a alguna persona para que le dé el consejo y la guía quizás. Muchas veces esa persona puede ser una persona cristiana devota y eso es muy bueno, en parte. Pero muchas veces no lo es. Muchas veces una persona que conocemos en el trabajo, en las reuniones sociales. Y cuando una persona piensa, he orado sobre esto, quizás no tanto. Por lo tanto, la crisis del liderazgo creada por la edad, regresando al texto en Samuel capítulo 8, la crisis por la edad de Samuel, ya una persona más avanzada en edad, y la corrupción de sus hijos, nada, a veces lo más puro, los movimientos que se han iniciado a través de los avivamientos en la iglesia siempre han empezado con buenos propósitos, hasta que no se corrompen y el ser humano pone sus manos para controlar toda estructura y situación y tradición y luego pierde la inspiración del espíritu. Pero en este caso, la edad de Samuel y la corrupción de sus hijos se habían corrompido, fue real. Era una cosa que el pueblo estaba experimentando. Pero en responder a esta crisis, en ese entonces, la auténtica identidad de Israel como pueblo de pacto con el Creador se vio comprometida. Del mismo modo, las mayores tentaciones de adaptación de la iglesia en el mundo a menudo surgen en las luchas para lidiar con desafíos auténticos a través de los siglos, a través de la historia de la comunidad, entre comillas, la iglesia, el pueblo de Dios en el mundo. A menudo surgen en las luchas para lidiar estos desafíos, estos retos, o para responder a crisis genuinas en la iglesia, dentro de la iglesia, o en conexión con la sociedad en la que vive. El creyente en Cristo y la iglesia como institución es vulnerable a este peligro de responder a las crisis volviéndose como todos los demás, o como las otras comunidades, o como se hace en el mundo. Y es por eso que en nuestros días nosotros vemos que la iglesia ha perdido en gran manera el impacto de ser el pueblo de Dios ante una sociedad que está más interesada en el materialismo y en el consumo. Otro tema que plantea 1 Samuel capítulo 8 es: ¿hasta qué punto hemos permitido
que nuestra confianza y la influencia humana eclipse nuestra confianza en Dios? Este es el tema que se nos presenta para la lectura del resto del primera y segunda de Samuel. También se nos presenta a nosotros hasta nuestros días en nuestro tiempo posmoderno como personas de fe, como personas que nos entregamos a una relación a Dios en Cristo Jesús. Que aún en nuestras experiencias ahora lidiamos con cuestiones de poder y autoridad dentro de nuestras relaciones, dentro de nuestra comunidad, como fuera en cuestión pública inclusive. ¿Dónde traza la fe sus límites en esto? Y nos mantiene en un balance saludable en nuestra relación con Dios. En 1 Samuel, Dios le da a Israel la libertad, como nos las da a todos nosotros hoy en nuestros días, de elegir. Israel en la que entonces eligió un rey. Pero Dios nunca renuncia al reclamo de la soberanía divina. Recordemos eso siempre. A fin de cuentas, Dios, al final de todo, estará en control de todo. Nosotros también tenemos la libertad de participar con valentía en la forma de decisiones en la vida social pública en la que nos movemos, como en la vida privada. Pero si leemos este capítulo con atención, deberíamos hacerlo con cierto grado de humildad y mansedumbre, reconociendo que el poder humano solo está subordinado al poder divino. A fin de cuentas, todos estaremos en la presencia del que nos puso en esta creación y la creación misma. Yo les pido a esta hora entonces que vengamos a Dios en oración. Y al orar recordemos todos los beneficios de nuestro Dios en Cristo Jesús. Que estas semanas y estos días sean unos días de paz, tranquilidad, reflexión y renovación hacia el año del 2022 que nos traiga todos los deseos de nuestro corazón realmente. Nos mantenga Dios en buena salud. Hagamos esto con el trasfondo musical de un memorial de paz. Eso es lo que se anunció al venir a nacer el Mesías al mundo. Gloria a Dios en las alturas, paz a todo ser humano. Oremos. Eterno Dios, Dios creador, de en quien emanamos, que tú te has invertido en todos nosotros, oh Dios, de una manera que nuestra capacidad de procesar no alcanza a entender ni a empezar a comprender. Tú estabas ahí desde nuestra concepción. Tú estabas ahí cuando tú nos formabas en el vientre de nuestra madre. Ahí lo dice el Salmo 119. Y tú has venido en nuestra jornada con nosotros. Como la palabra, la Escritura lo dice, de oídas te hemos oído, pero ahora hemos venido a conocerte en Cristo Jesús. ¿Y qué esto representa para nosotros? Sino que, como lo dice 1 Corintios 13, el amor lo he sufrido, es paciente. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad.
tú eres un Dios de justicia, de equidad, un Dios de integridad, Dios de todo lo que existe, aún nosotros mismos. No nos hicimos a nosotros mismos, oh Dios. Bendito Dios, a esta hora, tráenos más cerca de tu corazón. Que este tiempo de Navidad sea como ninguno otro que haya pasado y que hemos experimentado en nuestra vida, en nuestra jornada contigo, oh Dios. Ayúdanos a apreciar tus beneficios, como dice tu palabra. No olvidemos ninguno de tus beneficios. Ayúdanos a apreciar tu misericordia más aún. Satúranos de tu carácter, de tu bendición, en cuanto a tu paz, tu amor, tu misericordia. Haznos, oh Dios, a tu imagen. Ese es el deseo mayor de nuestras almas, porque ahí encontramos descanso, encontramos realización. Y cuando tú nos has dado el modelo de Cristo, oh Dios, cuando Él mismo nos ha dicho, aprended de mí, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Ayúdanos, oh Dios, a aprender a vivir en el descanso de tu presencia. Hoy, este día, a nuestros seres amados, a cada uno de nuestras amistades y cada una de las personas que aún se encuentran batallando en el hospital y aquellos que los cuidan y son dedicados a atenderlos. Guárdalos y danos el mejor de estas semanas y este mes en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Que Dios les bendiga a ustedes. Hemos visto un poquito del trasfondo y la condición del pueblo en el primer siglo. Todas las experiencias que venían siendo pasadas de generación en generación. No cabe duda que es muy impactante. Dice la Escritura que cuando Moisés se encontraba ante la presencia de Dios y quería ver el rostro de Dios, dice, no puedes ver el rostro, porque el ser humano que esté ante mi presencia no vivirá. En el hecho de lo que significa Ish, que quiere decir ser humano en hebreo, no puede permanecer la misma persona una vez viniendo a la presencia de Dios. Es transformado. Lo que no es de Dios es quitado. Lo que es de Dios es establecido. Por lo tanto, continuamos adelante conociendo más y más de Dios. Y que en este fin de año estamos muy, pero muy agradecidos, profundamente agradecidos, de tal manera agradecidos, que transforma nuestra manera de ver todo, entenderlo y vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Dios les bendiga. Estaremos juntos de nuevo en Cristo Jesús.